el exmarido, un auténtico tirano, perdió la memoria en un accidente de coche, olvidando que yo era su esposa por contrato, y me arrojó 100 millones en pensión alimenticia para que me marchara. Firmé rápidamente los papeles del divorcio, oculté mi barriga de embarazada y me fui con elegancia. Dinero, un bebé y la soltería recuperada. ¿Dónde más podrías encontrar tanta suerte? Regresé inmediatamente a mi ciudad natal, abrí un negocio en el campo y comencé a vivir la vida al máximo. Hasta aquel día en que un equipo de investigación quiso reservar toda mi casa de campo, y el hombre sorprendentemente guapo pero distante que los dirigía resultó ser mi exmarido, Henry Langley. Estaba muerta de miedo, aterrorizada de que pudiera recuperar la memoria y luchar conmigo por la custodia de nuestro hijo. Pero él solo me miró con frialdad, luego señaló mi prominente barriga redonda y frunció el ceño. Jefa, esa grasa de más que tiene me está quitando el apetito. Pero su comida no está mal. Mire, necesito un chef privado. 1 millón al mes, y podría ayudarle a deshacerse de toda esa grasa. Apreté con más fuerza la cuchara, casi sin poder resistir la tentación de abofetearle esa cara increíblemente guapa con ella. Respiré hondo y forcé una sonrisa profesional. Lo siento, señor, pero nuestra pequeña granja es una explotación modesta. La jefa también es la chef, y no contratamos personal externo. Hice una pausa y sonreí aún más ampliamente. Esto no es exceso de grasa. Es el peso de la felicidad. Una mujer con traje de negocios y maquillaje impecable, que estaba de pie junto a Henry, soltó una risa burlona. Eleanor, ¿verdad? Probablemente no te das cuenta de con quién estás hablando. Alzó la barbilla con aire de superioridad. Este es el señor Henry Langley, director ejecutivo del grupo Langley. Es un honor que solo se concede tras varias vidas de buen karma que el señor Langley le invite a ser su chef privada. No sea desagradecida. La miré de reojo. Oh, el grupo Langley, la fuente de mis 100 millones de pensión alimenticia. Sonreí dulcemente y dije, así que es el señor Langley. Llevo tiempo oyendo hablar de su ilustre nombre. Pero no tengo grandes ambiciones. Simplemente disfruto cuidando mi pequeño terreno, cultivando verduras, criando gallinas y llevando una vida sencilla. Agradezco la amable oferta del señor Langley, pero esta comida corre por mi cuenta. Que la disfrute. Dicho esto, me di la vuelta para marcharme. Si no podía permitirme provocar a este todopoderoso Buda, ¿no podía al menos evitarlo? ¡Alto! La voz gélida de Henry Langley resonó a mis espaldas con una orden indiscutible. Me detuve en seco, pero no me giré. 5 millones al mes. Elevó la oferta con frialdad, como si hablara del precio de una col. Señor Langley, esto no se trata de dinero, expliqué pacientemente. Entonces se trata de que no ofrezco suficiente dinero. Se puso de pie y avanzó hacia mí paso a paso. Una abrumadora sensación de presión me envolvió al instante. Aunque se había olvidado de mí, esa arrogancia y dominio arraigados no habían disminuido ni un ápice. Jefa, lo diré por última vez. Su voz resonó cerca de mi oído, grave y amenazante. O se convierte en mi chef personal o le compro la granja y la obligo a cocinar para mí el resto de su vida. Elija una. Me giré bruscamente, hundiéndome en el abismo de sus ojos. No había ni rastro de humor en ellos. Hablaba muy en serio. Este loco. Apretando los dientes, maldije a Henry Langley 1000 veces en mi interior junto a mi granja. Este era el paraíso que construí con los 100 millones que me dio, además de toda mi sangre, sudor y lágrimas. Es el futuro hogar para mí y mi bebé. ¿Quién se creía que era para arrebatármelo así como así? Esa mujer llamada Linda, a su lado, volvió a avivar las llamas. Señor Langley, ¿por qué pierde el tiempo con una pueblerina? Solo intenta sacarle más dinero. Ya le ha ofrecido un precio altísimo y aún no está satisfecha. Completamente insaciable. Henry la ignoró, con la mirada fija en mí como una pantera acechando a su presa. Sabía perfectamente que enfrentarme a él no me traería nada bueno. Respiré hondo, esforzándome por mantener la calma. Señor Langley, ¿acaso obligar a alguien en contra de su voluntad no es indigno de un caballero?
Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. No soy un caballero. Soy un hombre de negocios. Los hombres de negocios buscan beneficios. Y ahora mismo, estoy muy interesado en sus habilidades culinarias. Tomé un tazón de sopa de pollo recién hecha de la mesa, me serví una pequeña porción y se la ofrecí. Pruebe esto, señor Langley. Está hecho con pollos criados en nuestra montaña y setas silvestres recién recolectadas hoy, cocinado a fuego lento durante 3 horas. Miró el caldo dorado, salpicado de aceite brillante, cuyo rico aroma se elevaba en el aire. Tomó una cuchara y dio un pequeño sorbo. En ese instante, vi claramente cómo sus pupilas se contraían y un destello de confusión cruzaba su rostro. Esa sensación de nuevo, la familiaridad penetrando profundamente en sus papilas gustativas, inquietándolo pero inexplicablemente atrayéndolo. Dejó la cuchara, su balanza interior inclinándose decisivamente. Parece que aún no te has decidido. Sacó su teléfono y marcó un número. Departamento legal, que venga el equipo. Estoy adquiriendo un restaurante en una granja. Acepto, casi grité. Henry dijo con calma, espera un momento antes de colgar. Me observó con tranquilidad, claramente complacido con mi reacción. Eso sí que me gusta. Apreté los puños, forzando las palabras entre dientes. Seré su chef privada. Pero con 3 condiciones. Primero, solo por una semana, nuestro contrato termina cuando finalice su periodo de evaluación. Segundo, solo cocinaré en mi granja. Si quiere comer, venga aquí. Tercero, aparte de cocinar, no me haré responsable de nada más, especialmente de... Mi mirada se dirigió a mi estómago. Mi salud es importante. Linda gritó desde un lado, ¿quién te crees que eres? ¿Te atreves a ponerle condiciones al señor Langley? Henry levantó la mano, indicándole que se callara. Me observó con interés, como si estuviera evaluando una valiosa mercancía. Bien, dijo finalmente, y en realidad aceptó. En el momento en que suspiré aliviada, lo oí añadir, sin embargo, yo también tengo una condición. Durante el tiempo que trabajes conmigo, todo tu tiempo me pertenecerá. Todo mi tiempo le pertenece, fruncí el ceño. Señor Langley, solo soy una cocinera, no me vendo. Rió entre dientes, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. No me malinterpretes. No me interesa tu cuerpo. Su mirada me recorrió, deteniéndose en mi estómago durante 2 segundos con desdén evidente. Solo necesito asegurarme de que mi chef esté disponible cuando necesite una comida. Su razonamiento sonaba perfectamente lógico, pero algo no me cuadraba. Por ahora, no tenía otra opción. De acuerdo. Rápidamente me presentaron un contrato de trabajo temporal. La eficiencia de Henry era aterradora. Mientras lo hojeaba, me tembló el párpado al ver una cláusula que decía, la parte B cooperará con la gestión de la salud de la parte A, incluyendo, entre otras cosas, recomendaciones sobre dieta y horarios de sueño. Este tipo había escrito ayudarme a perder peso en el contrato. Firmé el documento con una risa contenida. Los contratos son rígidos, pero la gente es flexible. Al final, cómo se desarrollarían las cosas dependía de mí. Y así, mi granja se convirtió en el lugar de trabajo temporal. Yo era la base del equipo de inspección del grupo Langley, mientras que yo misma me convertí en la chef personal de Henry. El primer día, me dio una muestra de su autoridad. A las 7 de la mañana, llamaron a mi puerta. Era su asistente. Eleanor, el señor Langley quiere café Blue Mountain recién molido, con 70% de azúcar, a 85 grados exactos, al mediodía en punto. Eleanor, el señor Langley quiere un filete Wellington, poco hecho, sin zanahorias en la guarnición. A las 7 de la tarde, Eleanor, el señor Langley quiere congee de pescado. El pescado debe estar sin espinas y el arroz cocido hasta que los granos se abran, pero sin que se ponga blando. Pasé todo el día dando vueltas como un trompo en la cocina. Después de servirle por fin la cena a Henry, Linda entró contoneándose en su habitación con un tazón de sopa de nido de pájaro. Estaba agotada, casi me rompo la espalda, y me apoyé contra la pared, volviendo a mi habitación con un solo pensamiento en mente.
cuando termine esta semana, empacaré mis cosas y me alejaré lo más posible de esa ama tan exigente. Al día siguiente, Linda empezó a criticarme aún más agresivamente. Mientras preparaba sopa para Henry, entró con sus tacones altos y chocó conmigo sin querer. El paquete entero de sal se derramó directamente en la sopa. Uy. Lo siento mucho, Eleanor, se me resbaló la mano, dijo sin el menor remordimiento. La miré sin expresión, vertí la sopa en silencio y tomé otra olla idéntica de la estufa contigua. La expresión de Linda se congeló al instante. Tú. Suelo preparar 2 raciones por si acaso, dije con indiferencia. Con la sopa en la mano, pasé junto a ella y, con displicencia, le dije por encima del hombro, la próxima vez que quieras manipular algo, recuerda observar con más atención. Su rostro se puso verde de rabia. En el comedor, Henry miró la sopa que había servido, tomó una cuchara y probó un sorbo. El sabor familiar lo hizo fruncir el ceño de nuevo. Dejó la cuchara y levantó la cabeza. Sus ojos, negros como la obsidiana, se clavaron en mí. Me miraba fijamente. ¿Nos conocíamos de antes? El corazón me dio un vuelco. Reprimiendo la tormenta que me invadía, esbocé una sonrisa forzada. Señor Langley, qué gracioso. Aunque esta táctica de ligue es bastante anticuada, la dejaré pasar dado lo guapo que es. Pero en serio, ¿cómo es posible que alguien como usted, un niño mimado favorecido por los cielos, conozca a una pueblerina como yo? Debe estar equivocado. Me escrutó como si intentara discernir la verdad en mis palabras. Tras una larga pausa, apartó la mirada y volvió a coger la cuchara. Quizás el plan de salud de Henry se puso en marcha oficialmente el tercer día de trabajo. Su asistente me entregó una hoja A4 repleta de una dieta para adelgazar y un programa de ejercicios diseñado para mí. Desayuno, un vaso de leche desnatada y 2 rebanadas de pan integral. Almuerzo, 100 gramos de pechuga de pollo hervida y un plato de brócoli al vapor. Cena, un pepino y un tomate. Ejercicio, 5 kilómetros de carrera diarios y 1 hora de natación. Al mirar la hoja, reí exasperada. ¿Esto es comida para humanos? Esto es comida para conejos. ¿Quiere que me vaya ahora mismo con el bebé en la barriga? Tiré el papel a la basura con indiferencia. Mi bebé necesita nutrientes. Al diablo con la alimentación saludable. Como cuando debo comer, bebo cuando debo beber. 3 comidas completas al día, más 2 tentempiés, manitas de cerdo guisadas, sopa de pollo a fuego lento, mimándome hasta estar regordeta y de piel clara, con mejillas sonrosadas. El rostro de Henry se oscurecía cada día más. Finalmente, la noche del 5.º día, me bloqueó el paso. ¿Por qué no sigues el plan?, exigió, mirándome con voz gélida. ¿Qué plan?, me hice la tonta, fingiendo ignorancia. Eleanor Sutton, espetó mi nombre completo, furioso. ¿Quieres quedarte gorda para siempre? Mírate ahora. No te queda ni un ápice de belleza. Sus palabras me atravesaron el corazón como una puñalada. Admito que he subido bastante de peso desde que quedé embarazada y mi figura ya no es la misma, pero ¿cómo se atreve a decirme eso? ¿Qué derecho tiene? Una oleada de dolor y rabia me subió a la cabeza y mis ojos se llenaron de lágrimas. Justo cuando estaba a punto de perder el control de mis emociones, una voz estalló. Henry, maldito ciego. ¿A quién llamas gorda? Mi mejor amiga, Lai, una veterinaria de armas tomar, había aparecido detrás de mí en algún momento. Acababa de regresar de atender un parto de lechones en la posilga, aún con su ropa de trabajo e incluso cargando una caja de herramientas llena de barro. Se abalanzó sobre mí, protegiéndome como una gallina clueca que fulmina a Henry con la mirada. ¿Quién de tus ojos la ve gorda? Esto se llama voluptuosa. Esto se llama brillo de embarazada. No tienes ni idea. Está embarazada de embarazada, ¿entiendes? La voz de Lai resonó por todo el patio. El aire pareció congelarse en ese instante. La ira en el rostro de Henry se tensó al instante, reemplazada por un shock y una incredulidad absolutos. Su mirada se movió lentamente, centímetro a centímetro, del rostro de Lai al mío, deteniéndose finalmente en mi prominente abdomen.
Esa grasa de más de la que se había burlado incontables veces. Así que era un niño. Su mente se quedó en blanco, su lógica colapsó al instante. Al ver su expresión de absoluta devastación, los resentimientos y miedos acumulados en los últimos días se desvanecieron repentinamente en mí. ¿De qué tenía miedo? ¿Por qué debía temerle a él? Enderecé la espalda, saliendo de detrás del ay para encontrarme con su mirada atónita. En ese momento, lo comprendí todo. Ya no podía permanecer pasiva. Tenía que recuperar el control de mi vida. Lo miré y pronuncié cada palabra con perfecta claridad. Sí, estoy embarazada. Pero no se preocupe, señor Langley. El niño no es suyo. La expresión de Henry fue como si lo hubiera alcanzado un rayo. Shock, desconcierto, incredulidad y un rastro de algo que ni siquiera él reconocía, enojo. No es mío, murmuró, como si no pudiera creer lo que oía. De quien es entonces, su voz se elevó de repente, con un tono cortante que él mismo no había previsto. Sostuve su mirada con calma, completamente en paz. Señor Langley, este es un asunto privado. No creo que tenga nada que ver con nuestro contrato laboral. Eres tú. Mi réplica lo dejó sin palabras, y su hermoso rostro se puso rojo como el hígado. Linda finalmente aprovechó la oportunidad para intervenir, chillando con maliciosa alegría. Dios mío, te dije que no vale para nada. Embarazada del hijo de otra persona justo después del divorcio, qué descaro. Señor Langley, ahora debe ver su verdadera personalidad. ¿Cómo podría una mujer así ser digna de cocinar para ti? Inesperadamente, Henry no se unió a su diatriba. Giró la cabeza bruscamente, con la mirada fría como una cuchilla. Cállate. Linda tembló e inmediatamente guardó silencio. Henry volvió a prestarme toda su atención. Había olvidado nuestro pasado, olvidado nuestro matrimonio, pero el instinto posesivo seguía intacto en sus huesos. La mera idea de que yo, la mujer que acababa de divorciarse de él oficialmente, estuviera esperando un hijo de otro hombre, encendió una furia inexplicable en su pecho. No tenía nada que ver con el amor, sino con el orgullo herido de un hombre. Se obsesionó, comportándose como un detective, tratando frenéticamente de descubrir la identidad del otro hombre. Tras mi regreso al campo, envió gente a investigar todas mis relaciones sociales. Disfrutando de la paz, decidí ofrecerle un pequeño espectáculo. Me dirigí a mi amigo de la infancia, Thomas, el dueño de la granja avícola del pueblo. Thomas era alto y corpulento, de piel oscura y con una amplia y sincera sonrisa que dejaba ver una hilera de dientes blancos y brillantes. Le di 2000 yuanes y le pedí que, a modo de favor, hiciera de padre del bebé. Thomas se golpeó el pecho y asintió sin dudarlo. Así, una escena recurrente se desarrollaba en la granja. Thomas aparecía con 2 gallinas viejas en las manos. Eleanor, el embarazo debe ser duro para ti. Déjame prepararte una sopa nutritiva, decía. Con mi vientre abultado, acepté con una expresión de dicha. Thomas, eres un encanto. No muy lejos de allí, en el pabellón, el rostro de Henry se oscureció como el fondo de una olla. Observó cómo Thomas intentaba torpemente masajearme los hombros. Eleanor, debes de estar cansada. Déjame darte un masaje. Me escabullí riendo. Basta, eso hace cosquillas. Las bromas juguetonas estaban llenas de calidez y alegría. La taza que Henry sostenía en la mano se hizo añicos con un crujido, aplastada por su agarre. Finalmente, no pudo contenerse más y me acorraló bajo la parra del patio trasero, con una mirada siniestra. ¿Es él? Parpadeé fingiendo inocencia. ¿Quién es él? Ese granjero de pollos, dijo entre dientes. Sonreí con una expresión despreocupada e indiferente. Señor Langley, ¿no está usted extralimitándose? Soy su chef, no su prisionera. Mi vida privada no es asunto suyo. Su pecho se agitaba violentamente, claramente furioso. ¿Cómo podía esta mujer provocarle la ira con tanta facilidad? Me miró fijamente, como si intentara ver a través de mí. De acuerdo, muy bien. Se dio la vuelta y se alejó, su figura, al retirarse, era resuelta y gélida.
Sabía que esto no había terminado. Como era de esperar, al día siguiente el ayudante de Henry encontró a Thomas. Un cheque de $5 millones fue deslizado frente a él. «Déjala y este dinero será tuyo», dijo el asistente sin expresión alguna, con un tono estrictamente profesional. Siguiendo el guión que le había enseñado, Thomas devolvió el cheque con justa indignación. ¿Qué clase de personas creen que somos? Eleanor y yo compartimos un vínculo invaluable. Ni 5 millones, ni 50 millones, ni siquiera 1.000 millones podrían separarnos. El asistente regresó con las manos vacías e informó a Henry. Al enterarse de la noticia, Henry se enfureció tanto que rompió un jarrón antiguo. No podía entender que tenía ese paleto de Thomas para ganarse mi favor. ¿En qué aspecto exacto se quedaba corto frente a un granjero avícola? La inquietud y la confusión lo envolvían como enredaderas. Últimamente, había estado soñando con frecuencia. Sus sueños estaban llenos de escenas fragmentadas y borrosas. Una boda fastuosa donde no podía ver la cara de la novia, aunque sentía el leve temblor en sus delgados dedos cuando le puso el anillo. Un restaurante acogedor donde alguien le servía un humeante tazón de sopa cuyo sabor familiar le inquietaba el corazón. El rostro sonriente de una mujer, brillante y cálido bajo la luz del sol. Cada vez que despertaba sobresaltado del sueño, le palpitaba la cabeza con dolor. Esos recuerdos fragmentados lo llenaban de pánico. Tenía la vaga sensación de haber olvidado algo muy importante. Ordenó a su asistente que investigara cómo exactamente me había divorciado de esa mujer llamada Eleanor. El asistente regresó rápidamente con los documentos. Un acuerdo de divorcio con nuestras firmas y un registro de transferencia bancaria que mostraba un pago íntegro de 100 millones en concepto de pensión alimenticia depositado en mi cuenta. Henry frunció el ceño mientras examinaba el acuerdo. Era un matrimonio de conveniencia para complacer a su abuelo. ¿Por qué habría de aceptar un acuerdo tan absurdo? ¿Y esos 100 millones? ¿Por qué le daría tanto dinero a menos que le hubiera hecho algo imperdonable? ¿Era ese dinero para comprar silencio? Cuanto más oscuros se volvían sus pensamientos, más se ensombrecía su expresión. En ese preciso instante, la llegada de un invitado inesperado corroboró perfectamente sus sospechas. Henry, supe que estabas aquí, así que vine a verte. Una mujer vestida de blanco, de semblante amable y con una larga melena suelta, apareció en la entrada de la casa de campo sosteniendo una exquisita cesta de frutas. Era Victoria Harrington, el amor de infancia de Henry, la única mujer de la que recordaba haber recibido ternura y cariño. También era la mujer que había hecho todo lo posible por expulsarme de su casa en aquel entonces. Al verla, la tensa nodriza de Henry se relajó ligeramente. «Victoria, ¿qué te trae por aquí?» La mirada de Victoria me recorrió de arriba a abajo. Un destello de desdén cruzó sus ojos antes de ser reemplazado por una expresión de preocupación. «Henry, oí que la trajiste de vuelta. Temía que pudiera ser engañado por ella». Se acercó a Henry y le dijo en voz baja, «Lo has olvidado. Tu matrimonio fue solo un acuerdo temporal desde el principio. Pero nunca estaba satisfecha, siempre tramando cómo tomar más de lo que no le pertenecía. Ahora, además, está embarazada del hijo de otro hombre. Está claro que no es una mujer decente. No dejes que te vuelva a engañar». Sus palabras fueron como una llave que abría la puerta marcada como duda en el corazón de Henry. Así fue. Era una mujer codiciosa y promiscua. Por eso le había pagado 100 millones para que se marchara. Ahora todo tenía sentido. Su mirada se volvió gélida y llena de asco en un instante. Por mi parte, me limité a observar su actuación coordinada con frialdad, sin que mi corazón se conmoviera en absoluto. La calma que precede a la tormenta siempre es la más angustiosa. Esperé a ver qué otros trucos tenían bajo la manga. La llegada de Victoria convirtió el ambiente de la granja en una tensión palpable, como espadas desenvainadas. Presentándose como la prometida de Henry, empezó a darme órdenes. Henry tiene el estómago delicado. No puede comer comida picante. Llévate este pescado hervido. A Henry le gustan los postres. Ve a prepararle un mango pomelo. Dejé caer el plato con fuerza sobre la mesa, produciendo un fuerte estruendo. Victoria, mi empleador es el señor Langley, no usted.
No es asunto suyo qué platos decido preparar. Victoria palideció, con los ojos llenos de lágrimas mientras miraba suplicante a Henry. Henry, mírala. Él frunció el ceño, sintiéndose inexplicablemente irritado. Aunque estaba convencido de que yo era una mujer malvada, por alguna razón la actitud mandona de Victoria también le resultaba desagradable, sobre todo porque mi cocina se adaptaba mejor a su gusto que la de cualquier chef de primer nivel. Una guerra silenciosa se libró en la mesa del comedor. Finalmente, en la segunda noche, Victoria jugó su carta ganadora. Tras tomar un sorbo de la sopa de mariscos que había preparado, de repente se agarró la garganta con expresión de dolor. No puedo respirar. Se desplomó en el suelo, respirando con dificultad, mientras una erupción roja se extendía rápidamente por su rostro. Victoria, exclamó Henry sorprendido, corriendo inmediatamente a su lado. Linda gritó, es una miseria, Victoria es alérgica a los cacahuetes. Eleanor, ¿de verdad le pusiste cacahuetes al plato? ¿Estás intentando matarla? En un instante, todos me miraron con ojos acusadores. Henry alzó a Victoria en brazos, y la mirada que me dirigió fue como una hoja sumergida en hielo. Eleanor, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Me mantuve firme, observando esta pésima actuación con fría indiferencia. Señor Langley, antes de condenarme, ¿por qué no echa un vistazo a esto? Saqué mi teléfono y abrí un video. Las imágenes mostraban la encimera de la cocina, captadas por una cámara de vigilancia que había instalado apenas unos días antes. En la grabación se me veía sirviendo la sopa de mariscos en 2 tazones. Entonces, Victoria se coló en la cocina y, mientras yo estaba de espaldas, vertió un paquete de harina de cacahuete en uno de los cuencos. Ese mismo cuenco fue el que ella se llevó después. La verdad quedó al descubierto. El comedor quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Victoria palideció al instante. La expresión de Henry pasó de la ira a la sorpresa, y luego a la incredulidad y la decepción. Bajó la mirada hacia Victoria, que seguía gimiendo de dolor en sus brazos. Sus ojos se llenaron de un gélido disgusto. Lleva a Victoria al hospital, le dijo a su asistente. Luego, paso a paso, caminó hacia mí. El ambiente era tan denso que resultaba casi sofocante. Pensé que tal vez me confrontaría o se disculparía, pero él simplemente me dirigió una mirada profunda e indescifrable, tan compleja que no pude descifrarla. ¿Qué clase de mujer eres realmente?, murmuró, como si me preguntara a mí o quizá a sí mismo. A partir de ese día, la actitud de Henry hacia mí experimentó un cambio sutil. Dejó de hacer comentarios sarcásticos e incluso empezó a mostrar, de forma torpe, cierta preocupación por mí. Está empezando a hacer frío. Ponte más capas de ropa. Camina despacio. No te tropieces. También comenzó a indagar indirectamente sobre nuestro pasado. ¿Qué clase de persona era yo antes? Mantuve mis respuestas breves: adicto al trabajo, nunca en casa, sin emociones, matrimonio por contrato. Cuanto más frío mostraba, más profunda se volvía la confusión en sus ojos. Hasta que un día, al regresar a nuestra antigua villa para recuperar un documento del rincón más recóndito del cajón de la mesilla de noche, descubrió una caja olvidada. Dentro había un pequeño zapatito de bebé tejido a mano. Eso fue antes de nuestro divorcio. Cuando pensé que podía compartir mi alegría con él, lo tejí con mis propias manos. Sostenía aquel pequeño zapato, con la mano temblando ligeramente. Recordaba mi vientre hinchado, la época en que volví al campo, la fecha de nuestro divorcio. Un pensamiento aterrador que había pasado por alto afloró en su mente. La cronología coincidía. A menos que este niño haya sido concebido antes de nuestro divorcio, a menos que este niño sea suyo. Como un loco, salió corriendo de la villa y condujo de vuelta a la granja. Se abalanzó sobre mí como una ráfaga de viento, con los ojos inyectados en sangre, agarrando con fuerza el pequeño zapato de punto en su mano. Su voz temblaba de emoción. Eleanor, dime, ¿este niño es mío? Al mirarle a los ojos, que parecían envejecidos, y ver el zapato de lana que le resultaba familiar en la mano, supe que ya no podía ocultarlo. Bien. De todos modos, ya estaba harta de este juego del gato y el ratón. Con calma,
Le sostuve la mirada y asentí. Sí. Una sola palabra estalló en la mente de Henry como un trueno. Retrocedió tambaleándose, con el rostro pálido, lleno de remordimiento y agonía. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Sonreí, pero mi sonrisa era gélida y penetrante. Le diré algo, señor Langley, ¿lo ha olvidado? Fuiste tú quien me dio 100 millones para desaparecer. Fuiste tú quien señaló mi vientre y dijo, esa grasa de más te ha quitado el apetito. Fuiste tú quien me olvidó, quien olvidó todo lo que había entre nosotros. Ahora, ¿qué derecho tienes a cuestionarme? Cada palabra que pronunciaba era como una puñalada en el corazón. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. En efecto, ¿qué derecho tenía? Desde ese día en adelante, la travesía de Henry para reconquistar a su esposa comenzó oficialmente. Disolvió el equipo de inspección, canceló todo su trabajo y se aferró a mi campo como a un caramelo pegajoso cada día. Al día siguiente, coches de lujo llegaron en tropel a nuestro remoto pueblo de montaña. Bolsos Hermès se amontonaban formando una pequeña colina. Nidos de pájaro y peces de primera calidad llenaban mi trastero hasta rebosar. Cochecitos, cunas y todo tipo de productos para madres y bebés que jamás había visto antes casi desbordaban mi patio. Con rostro inexpresivo, ordené a los trabajadores que movieran todo a un rincón del patio. Señor Langley, será mejor que ahorre para comprar nueces y alimentar a su propio hijo. Mi hijo y yo no estamos interesados. Cuando los regalos no funcionaron, recurrió a tácticas emocionales. Torpemente, intentó ayudar con las tareas. Cuando le pedí que diera de comer a las gallinas, el gallo lo persiguió por todo el patio. Cuando le dije que recogiera verduras, confundió mis cebollinos con malas hierbas y los arrancó todos. Al intentar cocinar, casi incendia mi cocina. Viéndolo cubierto de polvo y hollín, no pude evitar reírme. Si tan solo hubiera pensado en esto antes, pensó mi mejor amiga Lai, negando con la cabeza, incrédula. Eleanor, creo que esta vez va en serio. Quizás deberías darle una oportunidad. Me acaricié el vientre y negué con la cabeza. Lai, los espejos rotos no se pueden arreglar. Todo lo que hace ahora es solo por culpa hacia el niño y para compensar su propia amnesia. Esto no es amor. Henry pareció darse cuenta de que los regalos materiales y los torpes intentos de complacerme no me convencerían, así que empezó a cambiar de táctica. Dejó de enviar esos regalos llamativos pero sin sentido y, en cambio, convirtió en rutina diaria estar a mi lado. Cuando salía a caminar, me seguía a cierta distancia, ni muy cerca ni muy lejos. Cuando comía, se sentaba frente a mí, observándome en silencio y sirviéndome la comida. Cuando las náuseas matutinas me hacían sentir fatal, me ofrecía de inmediato agua caliente y una toalla, con los ojos llenos de angustia e impotencia. Ya no era el director ejecutivo autoritario y engreído, sino más bien un chico grande que había obrado mal y no sabía cómo enmendarlo. Por un instante fugaz, mi corazón flaqueó, pero la razón me detuvo rápidamente. El daño ya estaba hecho, y ninguna muestra de preocupación podía repararlo. Me mantuve indiferente hacia él, ni fría ni cariñosa. Pensé que su orgullo pronto le haría perder la paciencia, pero lo subestimé. Los días transcurrían en esta extraña calma, uno tras otro. Mi vientre crecía y moverme se volvía cada vez más difícil. Esa tarde, mientras tomaba el sol en el patio, un dolor agudo y punzante me atravesó el bajo vientre. Dejé escapar un gemido ahogado y mi rostro se ensombreció al instante. Me puse pálida como un papel. Eleanor, exclamó Henry, que había estado de guardia cerca. Corrió hacia mí de inmediato. Al verme con dolor, entró en pánico. Su rostro, generalmente sereno, ahora reflejaba terror. ¿Qué ocurre? No tengas miedo. Te llevaré al hospital ahora mismo. Me alzó con cuidado en brazos, con movimientos tan suaves que parecía sostener un tesoro invaluable. Sus brazos eran firmes, su pecho ancho, y el aroma familiar de su colonia me envolvía. Mi conciencia, nublada por el dolor, flaqueaba. De camino al hospital, me sujetó la mano con fuerza todo el tiempo. Su palma estaba empapada de sudor. Eleanor, aguanta. Ya casi llegamos. El bebé estará bien,
Y tú también, repetí estas palabras una y otra vez cerca de mi oído, con la voz temblando ligeramente por la tensión. Al llegar al hospital, me llevaron rápidamente a urgencias. Tras examinarme, el médico dijo que se trataba de contracciones de Braxton Hicks causadas por recientes fluctuaciones emocionales y fatiga. Descansar adecuadamente lo solucionaría. Dejé escapar un gemido, suspiré aliviada y me recosté en la cama del hospital, mirando por la ventana. Henry se quedó a mi lado sin moverse ni un instante. Peló una manzana y me dio a comer trocitos, uno a uno. Aparté la mirada. No quiero comer. No se enfadó, simplemente dejó la manzana a un lado y me trajo agua tibia. Luego bebió un poco. Cerré los ojos, sin ganas de hablar con él. La habitación del hospital quedó en silencio. Tras un largo silencio, lo oí hablar con una voz tan quebrada que apenas se oía. Eleanor, ahora lo recuerdo todo. Abrí los ojos de golpe para mirarlo. Tenía los ojos inyectados en sangre, llenos de dolor, remordimiento y una ternura abrumadora, demasiado profunda para ocultarla. De camino al hospital, estaba aterrorizado. Aterrorizado de perderte, de perder a nuestro bebé. Ese miedo se convirtió en una llave que derribó la puerta cerrada de mi mente. Lo recordaba todo, nuestro matrimonio por conveniencia, lo frío que fui contigo al principio. Y cuando empecé a enamorarme de ti, dijo con una sonrisa autocrítica. Lo recuerdo. Llegabas tarde a casa después de horas extras, y sin importar lo tarde que fuera, siempre me dejabas la luz encendida y un plato de sopa. Recuerdo cuando me dolía el estómago y te quedabas despierta toda la noche cuidándome. Recuerdo ese pastel horrible que hiciste para mi cumpleaños, como me quejaba pero en secreto me encantaba. Su voz se quebró por la emoción. Recordé esa noche. El niño. No fue un accidente, ni fue solo cumplir con el contrato. Fui yo. No pude evitarlo. Eleanor, me enamoré de ti hace mucho tiempo. Simplemente era demasiado orgulloso, demasiado arrogante para admitirlo. Me negaba a reconocerlo. Pensaba que si nunca lo decía en voz alta, esos sentimientos no existirían. Justo antes del accidente, todavía pensaba que una vez que terminara el proyecto, rompería el acuerdo y te diría que quería ser tu verdadero esposo por el resto de nuestras vidas. Pero lo arruiné todo. Sus lágrimas cayeron una a una sobre el dorso de mi mano. Ardiendo, escuché en silencio su confesión, con el corazón hecho un torbellino de emociones contradictorias. Así que no era que no me hubiera amado, sino que se había dado cuenta demasiado tarde y lo había olvidado demasiado rápido. Si no hubiera perdido la memoria, ¿cómo seríamos ahora? Pero la vida no se trata de easy. Henry, retiré mi mano de la suya, con una voz extrañamente tranquila. Incluso si ahora lo recuerdas, ¿qué cambia? El dolor que me causaste al olvidarme fue real. ¿Acaso el hecho de que hayas recuperado la memoria borra todo el dolor? Lo siento, pero no puedo con esto. Mi indiferencia fue como un balde de agua helada, apagando la chispa de esperanza que acababa de encenderse en sus ojos. Cerró los ojos con angustia, y cuando los volvió a abrir, había una nueva determinación en ellos. Lo sé, no espero tu perdón ahora, pero dedicaré cada día que me queda de vida a enmendar mis errores. Tras recibir el alta del hospital, regresé a la granja. Henry volvió conmigo, pero ya no me rodeaba como antes. Empezó a demostrar sus cambios a su manera. 3 días después, se publicó anónimamente en internet un video de Victoria fingiendo una reacción alérgica y tendiéndome una trampa, junto con pruebas de que había contratado paparazzi para difamarme. Las acciones de la familia Victoria se desplomaron, su reputación quedó arruinada y Victoria se convirtió en la enemiga pública número 1, despreciada por todos. Entonces, despidieron a todos los sirvientes que habían ayudado a Victoria a maltratarme en casa. La madre de Henry, aquella noble mujer que una vez me dio un cheque para que dejara a su hijo, me llamó personalmente para disculparse. Le colgué inmediatamente. Él se encargó rápidamente de todos los que me habían hecho daño. Tras completar todo esto, se presentó ante mí de nuevo con 2 documentos. Uno era un acuerdo de transferencia de acciones. Transfería el 50% de sus acciones en Langley Group a nombre de nuestro hijo por nacer.
El otro documento era un contrato de trabajo. Solo que esta vez, la parte A era yo, Eleanor, y la parte B, él, Henry. El contrato estipulaba, a partir de hoy, Henry se convierte voluntariamente en empleado vitalicio de Eleanor, responsable de todo lo concerniente a sus necesidades diarias y las de sus hijos, su seguridad y transporte, sin paga ni vacaciones de por vida. Miré ese contrato autoritario pero infantil, dividida entre la risa y las lágrimas. ¿Qué estás haciendo? Me miró fijamente, con ojos sinceros y fervientes. En la primera mitad de mi vida, trabajé por mi carrera y mi riqueza. En la segunda mitad, hizo una pausa, pronunciando cada palabra con absoluta claridad. Quiero trabajar para mi familia. Eleanor, quiero trabajar para ti. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, creando un halo dorado a su alrededor. Permaneció allí de pie, como un prisionero a la espera de juicio, nervioso pero rebosante de esperanza. Bajé la cabeza y coloqué suavemente la mano sobre mi vientre. El pequeño pareció presentir algo y me dio una suave patadita. Levanté la cabeza y me encontré con su mirada esperanzada. Las comisuras de mis labios finalmente no pudieron evitar curvarse en una pequeña sonrisa. Lo que depara el futuro, no lo sé. Pero quizás pueda darles a él y a mí misma una nueva vida.